Vamos a continuar ahora con ecuaciones de nodo resueltas matricialmente, ¿no? Lo mismo que antes, solo que ahora trabajamos con los nodos. Tenemos esta red con las conductancias G1, G2 y G3, los voltajes de nodo B1, B2 y la fuente de corriente IS1 y IS2. Planteamos las ecuaciones de nodo 1 y 2 y luego agrupamos a la izquierda las corrientes y luego a la derecha la matriz de conductancia por el vector de voltaje de nodo. Que tenemos aquí, igual que antes, en el nodo 1 tendríamos, en 1,1 tendríamos las conductancias que está viendo el nodo 1, que sería G1 más G3. Luego la conductancia que ve el nodo, que es común entre el nodo 1 y el nodo 2, que sería G3, entonces va G3 negativo, igual acá. Y el nodo 2 está viendo G3 más G2. Básicamente siempre quedaría un vector I de t igual a la matriz de conductancia por el vector de voltaje G por B. Y resolviendo para B sería la matriz inversa de G por I de t. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Tenemos esta array y queremos hallar B1, B2. Bueno, aplicamos directamente esto. Nos quedaría... tendríamos aquí la corriente que entra, la fuente de corriente sería 3 entrando, 1 saliendo, por tanto es 12 positivo entrando. Aquí tenemos menos 3 entrando, 1 entrando, sería menos 2 entrando, menos 2. Las conductancias, esto ya está en conductancia MOS, que es el inverso de ohmios, sería 2 más 3, 5. La común sería menos 3. Y este está viendo 4 y 3, 7. Luego lo planteamos matricialmente para resolverlo más rápido y hallamos B1, 3, B2, 1. Vamos a ver este circuito. Este circuito tendríamos, en este caso tenemos 3 nodos, 1, nodo 2 y nodo 3, con 3 voltajes de nodo, B1, B2 y B3. Hacemos lo mismo, corriente que entra en el nodo 1, 7, no sale nada, entonces tenemos 7, el nodo 2 tendríamos menos 3, menos 3 entra, 9 sale, tendríamos menos 12, y en el nodo 3 tendríamos 9 entrando, entonces 9 positivo. Aquí tendríamos 2 más 1, 3, común al nodo 2 sería menos 2, al nodo 3 sería este de aquí, menos 1. Aquí el nodo 2 tendríamos 2 y 3, 5. Entre el nodo 2 y el nodo 3 sería menos 3. Igual acá, ¿no? Y el nodo 3 tendríamos 4 y 3, 7 y 1 y 8. Y resolvemos matricialmente, porque se puede hacer mucho más rápido, ¿no? En este caso. A ver, continuamos por acá. Este problema nos dice, encuentre ecuaciones independientes de nodo usando un árbol de gráfica de red. A ver, tenemos esta red que tiene 7 ramas. Tiene estos nodos, 1, 2, 3 y 4 nodos. Entonces, ¿qué procedimiento tenemos en este caso para las ecuaciones de nodos independientes? Primero, para un árbol se identifican las secciones de corte de rama de árbol. En este caso serían A, B y C, que son estas líneas punteadas. Y se aplican las leyes de corriente de Kirchhoff a las secciones de corte. Las secciones de corte formadas con una sola rama de árbol. Por ejemplo, la sección A, fíjense que el árbol sería este en azul. El árbol tiene que tocar todos los nodos. Y la primera sección de corte A solo incluye esta rama de árbol, la 5. La sección B debe incluir solo una, en este caso la 3. Y la C por eso tiene esta forma, porque solo tiene que incluir la rama 2. Y se completan las ramas con los eslabones necesarios. Por ejemplo, la A tendríamos estos 2 eslabones. Al contener una de las ramas de árbol, las ecuaciones serán independientes. Por ejemplo, esta ecuación contendría esta ecuación contendría esta, pero no contiene esta
y esta contendría la 2 y no contiene la 5 ni la 3. Entonces van a ser ecuaciones independientes. Luego el número de ecuaciones a resolver será igual a n-1, donde n es el número de nodos. Por ejemplo, en este caso aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff a las secciones de corte A, por ejemplo. Nos daría I1 más I4 más I5 igual a 0. En B tendríamos I3 menos I4 menos I6 menos I7 igual a 0. Y la C tendríamos I1 más I2 más I4 más I6 más I7 igual a 0. Bueno, esto es una forma fácil de hallar las ecuaciones de nodo independientes. Vamos a hacer un problema aquí sencillo. Nos piden hallar las corrientes I1 y I2 en esta red. Ok, lo primero que vamos a hacer, vamos a transformarla en dos mallas para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Entonces esta malla que está una fuente de corriente en paralelo con la resistencia, la convertimos a una fuente de voltaje en serie con un resistor entre A y B. Esto sería A, esto seguiría B. Si hacemos esto, fíjense que esta fuente de corriente, si se aplica R0, produce más o menos. R0 es 2. Aquí faltaría un 2. Y por tanto 1 por 2 produciría una fuente de voltaje de 2. La resistencia es R0, que es 2. Y esta R, bueno, ahora la llamamos R0' para que no se confunda con esta, porque el voltaje B sub AB es el que cae sobre R0, pero aquí B sub AB no cae sobre R0, sobre R0', sobre el resistor 2, ¿no? Por eso se llama distinto a R0, se llama R0'. B sub AB sería entre A y B y tenemos las dos mallas. Bueno, ahora tenemos n igual a 2, dos nodos que serían A y B, tres ramas. En este caso tendríamos una rama, dos ramas, tres ramas. Y por tanto tendríamos B menos n más 1, es decir, dos ecuaciones para resolver el sistema. Y la escribimos matricialmente usando la ley de voltaje de Kirchhoff. Si ponemos aquí positivo entrando por el negativo, tendríamos 8 menos 2, 6. Aquí tendríamos 2 menos 10 menos 8. La resistencia vista por la malla 1 sería 2 y 2, 4. La compartida sería 2 y por tanto va a menos 2. Y esta B, 4 y 2, 6. Y ya nos queda para resolverlo matricialmente y nos da I1 igual a 1 y 2 igual a menos 1. Como ven, es bastante sencillo. Vamos a ver otro problema. Nos dicen, halla los voltajes B1 y B2 usando transformación de fuente. Bueno, aquí vamos a hacer en estas tres redes transformación de fuente para simplificar la red, ¿no? Por ejemplo, esta red 1, como aquí tenemos, fíjense que fuente de corriente en paralelo con resistencia, entonces esto lo vamos a transformar en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Si ustedes le aplican más menos, si esto es más y esto menos, la corriente tiene que ir en este sentido para que produzca la caída aquí más menos, que coincida con esta, ¿no? Hay que tener cuidado al poner la orientación o el sentido de la fuente de corriente. De nuevo, esto sería, lo llamaríamos G0'. Y entonces ya tendríamos esto simplificado y podríamos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff porque tenemos dos nodos, 1 y 2. Esto está dado en conductancias, las unidades. Tenemos, en este caso, tres nodos, 1, 2 y 3, y por tanto necesitamos dos ecuaciones. Y aplicamos entonces la ley de corriente de Kirchhoff. Tenemos, entran 2 sería 4 en el nodo 1. Aquí salen 2, entran 3, 1 positivo. Aquí vemos 3, comparten es 2. Y esta vez 3 y 2, 5.
y ya se resuelve. A ver, esto un poquito más elaborada. En este caso fíjense que al final lo vamos a llevar todo a también análisis de nodos con la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, ¿qué hacemos aquí, no? Nos piden, por ejemplo, B sub B. En este caso, bueno, aquí lo que hacemos, fíjense, aquí vamos a agregar una segunda fuente de 3 voltios, ¿no? Porque 3 voltios en paralelo con 3 voltios, una fuente sigue siendo una única fuente de 3 voltios. Entonces hacemos esto, agregamos una segunda fuente y luego lo separamos. Porque este punto está a 3 y este punto también está a 3. Y aquí, fíjense que ambos puntos están en 3 y por tanto aquí no puede haber corriente. Entonces lo podemos abrir aquí. Y así hemos simplificado un poco. Y luego nos quedaría fuente de voltaje en serie con resistencia y eso lo convertimos a fuente de corriente en paralelo con resistencia. 3 entre 1, 3. Este lado quedaría de aquí a este lado. Tendríamos otra vez fuente de voltaje 3, resistencia 3, lo pasamos a fuente de corriente, 3 entre 3, 1. Y ahora ya podemos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Y nos quedaría, fíjense que esto sigue siendo A, esto sigue siendo B y B sub a B, entonces en este caso daría B1. Tenemos aquí dos nodos, los dos voltajes de nodos, B1 y B2. Aquí nodo 1 entra 3, nodo 2 entra 2, entra 1, entra 3 también. En este caso, esto está en ohmios, son resistencias, entonces trabajamos con el inverso en conductancias. El nodo 1 que ve B1, B1 medio y B1 cuarto. Comparte el nodo 1 con el nodo 2 un cuarto. Y el nodo 2 B1 tercio y B1 cuarto. Y ya resolvemos matricialmente. A ver, esta red. Tenemos aquí B sub a B y sub a B. Entonces en este caso se agrega una fuente de 2. Aquí tenemos la fuente de corriente de 2. Vamos a agregarle otra en serie. Y esto es equivalente a una sola, ¿no? Porque por aquí va 2, por aquí va 2 y no se ha alterado el circuito. Y agregamos un nodo D acá. Luego, ¿cómo lo simplificamos? Bueno, podemos unir el nodo B con el D, porque si entran 2 por aquí, salen 2, por aquí no puede haber corriente, que era la condición que teníamos anteriormente, pero lo podemos unir con un corto. Si lo unimos con un corto, nos queda esta fuente de corriente en paralelo con este resistor, esta fuente de corriente en paralelo con este otro, y ya nos queda entonces simplificado en 2 mallas, porque tendríamos estos dos. Este sería una fuente de 2 por 2, 4. Este de 2 por 4, 8. Positivo acá, positivo aquí. Y ahora aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ok? Esto sigue siendo 3. Entonces aquí tenemos, si entrando por el negativo lo ponemos positivo, tendríamos 3 menos 4 menos 1. La malla 2 tendríamos menos 8. Luego tenemos las resistencias de la malla 1, 1 y 2, 3. La compartida sería 1. La malla 2 sería 3 y 4, 7 y 1, 8. Y ya resolvemos. Y por último aquí tenemos otra red resistiva y 1 y 2 usando transformación de fuente. En este caso vamos a reducirlo a 2 mallas también. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí ponemos la fuente de corriente 2V0 en serie con 2V0. Esto lo podemos separar de esta forma.
sin alterar el circuito. Y luego, entonces lo simplifica todo porque entonces tendríamos la fuente de corriente en paralelo con el resistor. Lo transformamos aquí en una fuente de voltaje en serie con un resistor y vuela aquí. Esto al transformarlo nos quedaría una resistencia de 2 que quedaría en serie con esta. Por eso aparece 6 aquí. El voltaje sería 2 por 2 sería 4V0. El voltaje de esta sería 2 por 1, sería 2V0. Con una resistencia en serie de 1, quedaría la resistencia de 3 y V0 acá. Entonces, bueno, con esta simplificación todo queda más simple. Luego aplicamos la ley, las ecuaciones de ley de voltaje de Kirchhoff. A ver, tendríamos 5 menos 2. Aquí tendríamos 2V0. Aquí hay un error, ¿no? Porque sería 2V0 menos 4V0. Lo que pasa es que, fíjense, este voltaje es al revés, ¿no? Aquí tengo un error. Porque esta fuente de corriente con este resistor en paralelo produciría una caída más menos. Y yo puse al revés, menos más. Esto realmente iría así, más menos. Hay que tener cuidado aquí. Entonces, si es así, entonces nos quedaría 2 más 4. Luego aquí tendríamos 3 y 1, 4. La resistencia en común también sería 3 y 1, 4. Y esta malla B, 6 y 3, 9 y 1, 10. Con B0 igual a, en este caso lo hallamos, sabemos que esta es I1 entrando aquí, I2 sale, por tanto esta corriente sería I1 menos I2 y la caída sería entonces 3 por I1 menos I2. Entonces este B0 la sustituimos aquí en la matriz, en las matrices de la izquierda y nos quedaría en esta forma, ¿no? Luego tenemos que separar porque aquí solo podemos dejar en la izquierda son los voltajes y a la derecha las ecuaciones con los términos I1 y I2. Entonces aquí nos quedaría 5 4. A ver, aquí tendríamos 4 y 2, 6 por 3, 18. Esto está bien. Aquí hay un error, ¿no? Esto no es 10, esto es 0. Fíjense, porque I1 y este término 6 menos 6 y 1 más 6 y 2 se pasa a la derecha y esto se pasa completo, 18 y 1 menos 18 y 2 se pasa aquí a la derecha. Entonces aquí quedaría 0, esto es 0 realmente. Entonces nos quedaría, recuerden que este es el término I1, porque esto se multiplica por esto, y este es el término I2. Entonces tendríamos 4 más 6, 10. Este sería menos 4, menos 6, menos 10. Aquí tendríamos menos 4, menos 18, menos 22. Y tendríamos 10 más 18, 28. Y bueno, ya resolvemos I1 y 2. Como ven, hay que tener un poquito de cuidado, no es fácil equivocarse. Hay que prestarle atención a los signos de la transformación de las fuentes. Bueno, hasta el próximo vídeo.